Está en la línea de la red de internet vía Zoom, una dama que es importante, que no necesita un ministerio, con un viceministerio ha marcado diferencia y de mucha confianza el presidente Lucho Arce, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. Enrique Salazar le saluda. ¿Cómo está, Gabriela? Buenas noches. Ahora sí. Perfectamente. ¿Cómo está? Buenas noches, un gusto estar en su programa. También un saludo para Nat y para toda la audiencia que tiene su programa y Péate. Perfecto. Al principio hablábamos de dos temas, habilitado Andrónico Rodríguez y los puntos de bloqueo más de 30, en otro dice más de 40 y todo ello. ¿Qué le puede decir al país a través de Voz y Voto Red Péate sobre los bloqueos, la situación actual que vive Bolivia en la parte social, bloqueos y otros? Adelante, viceministra Alcón. Gracias por este espacio, Enrique. Miren, nosotros decíamos algo. Es muy terrible, complicado lo que está ocurriendo hoy en nuestro país y por eso se han tomado también acciones. Porque hay dos elementos que tenemos que tenerlo claro. Uno es el bloqueo que está generando este perjuicio, nos cortan las comunicaciones, hace que el alimento, por ejemplo, no pueda llegar como corresponde. Estamos viendo vías alternas con distintos sectores para poder garantizar también el mismo, pero hace que se eleven los precios y por un tema simplemente político. Pero en instante voy a ese tema. Tenemos el bloqueo, tenemos las amenazas, tenemos las agresiones, hay más de 30 heridos, 21 de ellos son efectivos policiales por dinamita a personal de salud, hay problemas con, no se dejó pasar a las ambulancias, entonces hay una agresión, ese es un escenario. Y el segundo, que nos ha preocupado, el que hemos escuchado todos a través de los medios de comunicación, el audio del señor Evo Morales, donde habla de cercar ciudades, quitar el alimento, generar esta convulsión, pero también atentar contra la vida, atentados contra determinadas personas. Se habla de este tipo de escenarios, que lo decíamos hoy, Enrique, en tiempos de democracia no se había visto este tipo de situaciones, de amenazas que se presenten en el país. ¿Y esto qué tiene? ¿Cuál es el objetivo? Hay un común denominador que lo resumimos, Enrique, en 4 puntos. El primero, el enfrentamiento entre bolivianos y bolivianas. El segundo, buscar la renuncia del presidente Luis Arce, la renuncia del gobierno, y son las declaraciones que hemos visto del sector evista que en este momento está en los puntos de bloqueo. Tercero, que no se lleven adelante las elecciones generales. No me estoy inventando, lo hemos escuchado. Si Evo Morales en la papeleta no hay elecciones, no lo hemos dicho nosotros. Ahí están las amenazas, además, al personal del Tribunal Electoral, a los vocales, a las autoridades. Y ese es el escenario que se ha visto. Y cuarto, le digo, es la habilitación inconstitucional del señor Evo Morales, que además existe una sentencia del Tribunal Constitucional y están los 9 magistrados que han ratificado aquello. Ese es el escenario político por que una persona piensa que puede estar por encima de la Constitución y por encima de las leyes. Nosotros ya habíamos realizado un pronunciamiento al respecto como gobierno. Hoy se ha oficializado la denuncia en horas de la tarde por 8 delitos penales, porque no se puede permitir ese escenario, y además darle las garantías también como corresponden a las personas que han sido mencionadas, y también el dirigente que ha denunciado la misma con los audios. Entonces ese es el contexto, ese tipo de enfrentamientos, ese tipo de convulsión para el país por sobrepasar la Constitución y por una candidatura inconstitucional que nosotros la rechazamos. Se han tomado las acciones como corresponde, y algo que hay que decirle, y le gusta o no al señor Evo Morales, acá en Bolivia se van a llevar las elecciones generales. Tenemos que defender la democracia y además hay un cumplimiento que involucra también a los órganos del Estado. Enrique, usted recuerde que hemos llevado adelante la reunión a convocatoria del Tribunal Supremo Electoral. Hay acuerdos que se han llevado y se han sostenido para garantizar las mismas. Desde el gobierno, desde el Ejecutivo, los vamos a cumplir. Hemos visto que ya se ha sancionado, estamos esperando que nos llegue, vamos a promulgar la ley del TREP, pero también hay una ley que es parte de los acuerdos, que es la de preclusión, y que le corresponde al Senado, al presidente de la Cámara, de
en este caso, realizar el tratamiento respectivo y cumplir con esos acuerdos. Eso es lo más importante, garantizar las elecciones generales y que la población por voto directo elija a las autoridades como corresponde y prime sobre todo aquello, tranquilidad. Entendemos que hay otro factor y otra molestia, y Enrique, nos solidarizamos, entendemos la molestia de la población que en este momento está horas en las estaciones de servicio, que por un factor de especulación, y lo hemos visto porque hay operativos también, está haciendo filas por el aceite. Tenemos una noticia en San Julián y has hecho las pruebas, se han llevado adelante a los medios. Vamos a poner en circulación parte de la industrialización, el aceite también, para poder garantizar el abastecimiento en nuestras familias. Pero ese es el escenario y lo entendemos. Hemos hecho todo el esfuerzo, como lo habíamos mencionado, se han reforzado los operativos, estamos exigiendo que los municipios y las alcaldías realicen los controles y que se luche contra el agio y contra la especulación. La justicia tiene que actuar con relación a este tema. Hemos reforzado el trabajo del contrabando también, de lucha contra el contrabando, en todo caso con efectivos militares. Se ha visto estos operativos y estamos tomando acciones. Pero en este caso, y con ello termino la idea, Enrique, necesitamos también que la Asamblea deje de asfixiarnos. Durante 2 años no nos han aprobado los créditos. Y sabe que la salida también son los créditos. Todos los candidatos lo han dicho, todos los políticos lo han dicho, pero tenemos ahí más de 1.900 millones de dólares que no pueden salir, y que hoy nos perjudican. Viceministra Gabriela Alcón, la palabra de usted es la palabra del presidente Lucho Arce. Es importante tomar mucha atención cada palabra que usted menciona. A ver, sé que esto está encargado el Ministerio de Gobierno, y han estado comunicando de manera permanente todas las noches, cuando empezaron los bloqueos, los puntos donde no se puede pasar. ¿Cuál es la última información que usted tiene? ¿Cuántos bloqueos tenemos? Y si el país está incomunicado en este momento, por lo menos en el eje central, viceministra Alcón. El último reporte aún no ha salido. De hecho, Enrique, y le digo, antes de ingresar a la entrevista, me comuniqué con el ministro de Gobierno, están centralizando la información. Hasta el mediodía teníamos más de 40 puntos de bloqueo, es lo que se tenía registrado. Va a salir en minutos más el último reporte, va a existir una conferencia de prensa. También acá se está habilitando los puntos de bloqueo y se ha hecho un trabajo junto con la NH, con los efectivos policiales, para que los puntos de bloqueo se puedan pasar y las cisternas lleguen también a las plantas, en este caso de Sencata. Entonces vamos a tener ese movimiento. Hasta el mediodía eran más de 40 los puntos de bloqueo. Se van instalando, pero también hay un operativo y se está despejando las vías como corresponde. Se tiene que trabajar y lo hemos hecho. Eso yo lo decía hoy también en la mañana, Enrique. Hemos levantado un bloqueo, usted recuerde, durante 40 días entre los dos que se han registrado, que evidentemente nos corta la comunicación y genera un perjuicio por día y una afectación, y lo hemos hecho velando siempre las vidas humanas. No existió un muerto en el levantamiento de estos puntos de bloqueo. Y esa es la característica. El presidente Lucho Arce nos ha dicho, vamos a cuidar la vida. Yo sé que hay personas que en este momento prefieren la convulsión, que en este momento, y lo digo con nombre y apellido, están bloqueando precisamente por una candidatura, prefieren generar ese enfrentamiento. No, vamos a cuidar la vida de los bolivianos y estamos tomando las acciones con relación a este tema. Vamos a tener actualizado, acabo de escribirle al ministro, me dicen unos minutos más, para ver cómo se ha llevado adelante la jornada, pero correcto, estábamos con más de 40 bien, puntos. Viceministra, en este momento está incomunicada. Si yo quiero ir a Cochabamba, no puedo ir. Si quieren salir de Cochabamba, pueden salir. La última información sobre Cochabamba, por ejemplo, y de la ciudad de La Paz, de manera global, por favor, viceministra. Hasta hora de la tarde había tránsito Oruro-La Paz. En el reporte que hemos visto en la tarde. Hay que actualizar, obviamente, esta información. Ahí los puntos más duros y críticos siempre es el sector hacia Cochabamba, el tramo de Oruro-Cochabamba. Ahí se han tenido, y por la misma topografía, ¿no? Por el sector de Parotani, donde se ha tenido la afectación también a los policías, a los efectivos militares, porque los han agredido con dinamita. Ahí hay puntos que se tienen que levantar, evidentemente, pero vamos a tener un reporte en minutos más
eh, Enrique, de parte del ministro de Gobierno, va a dar una conferencia a Sí, sí, propósito de correcto. el trabajo para Sí, adelante, ¿no? nosotros nos estamos enlazando de manera permanente, incluso nos hemos comunicado con usted vía WhatsApp anoche para decirle de que era importante el informe porque anoche se retrasó un poquito y se entiende. A ver, hay procesos nuevos contra el expresidente Evo Morales. Y le voy a pedir 10 segundos, por favor, para aprovechar su tiempo. Si tiene otros y no le han hecho nada cuando está en el Chapare, que tenga 8, 10, 20, va a seguir igual. Lo que hay que señalar, Enrique, y, y es importante mencionar, acá se cometió delitos y tienen un procedimiento y tienen que llevar adelante el proceso de la investigación en sí. Pero nosotros como gobierno no podíamos quedarnos con la inacción y hay acciones que se están tomando, ¿no? Había una conferencia de los 3 ministros, se han establecido varios delitos, dentro de ellos son 8 los que han sido tipificados y además, a propósito de ello, corresponde que se den las garantías y la seguridad a quienes lo han pedido, a las personas que se ven mencionadas en estas declaraciones. Esa es la acción que inmediatamente se realiza desde el Ejecutivo. Bien. La investigación, el proceso va en otra instancia y sobre el mandamiento de aprehensión que tiene Evo Morales, ustedes saben la respuesta que ha emitido el Ministerio de Gobierno, velando siempre por la vida de los bolivianos y bolivianas. Se escucha bastante, se lee en redes sociales, se conoce la opinión de analistas y dicen que todo esto apunta, primero, que la diferencia del bloqueo del año 2024 que llevó adelante Evo Morales al de hoy es de que hoy tenemos largas filas por combustible, ¿no? Carencia de dólares, los precios suben, nadie los para, lo que hace que sectores, gremios se pleguen y sea más fuerte la protesta. Hay gente que dice que el propósito de esto es que el presidente Lucho Arce renuncie. ¿Le ha comunicado a usted esta posibilidad o dice nosotros acá vamos hasta el final? Y segundo, las elecciones se garantizan para el 17 de agosto próximo. Viceministra, por favor. Las elecciones se garantizan el 17 de agosto. Los bolivianos y bolivianas tienen que asistir a las urnas y elegir a las autoridades en un escenario de democracia, como lo habíamos dicho. Eso es importante decirlo. Existen actores que tienen responsabilidades y competencias dentro de la misma Constitución para llevar adelante las mismas. Hemos tenido acuerdos, reuniones, compromisos y desde el Ejecutivo los estamos cumpliendo. Esa es la garantía, Enrique, que se lleve adelante, que se termine la gestión como corresponde para tener el proceso eleccionario, que es lo que no quiere el señor Evo Morales, y por eso hay que distinguir lo que usted ha dicho de manera muy clara y soy concreta en ello. La movilización política que busca enfrentamiento, que busca suspensión de las elecciones, habilitación inconstitucional de Evo Morales y la renuncia del gobierno. Ese escenario es el que se está moviendo con bloqueos políticos que en este momento hay. El otro escenario, Enrique, yo le decía al inicio, y se entiende también lo que estamos pasando. Mire, tenemos 2 años que no nos aprueban los créditos. Si usted ha escuchado y los ha entrevistado, yo veía las entrevistas, Enrique, ¿qué le dicen? ¿Cuál es la salida en este momento? Se necesita créditos. Son 2 años que tenemos una asamblea legislativa que no acompaña la gestión y que está llevando adelante la gestión con ese sabotaje de los créditos. No tenemos la aprobación de las mismas y estamos importando el combustible porque no se cuidó oportunamente la nacionalización y ha reducido la producción, no se hizo exploración. Hoy tenemos, Enrique, yo le puedo hacer un resumen de todo, de la solución estructural que tiene nuestro país. Que usted dígame, ¿quién le ha planteado una solución estructural al país? Todas las propuestas que hemos escuchado de los candidatos pasan por créditos.
En este momento tenemos gestiones que se han realizado oportunamente, no hace un mes, 2 meses, oportunamente. Desde febrero de 2023 tenemos créditos, 1.900 millones de dólares, que si tuviésemos el acompañamiento de la Asamblea, ese flujo lo tendríamos sin problemas y no estaríamos perjudicados y viendo las filas que ustedes están mostrando también las imágenes y que las entendemos. Pero ¿qué ha hecho el gobierno, Enrique? ¿Qué ha hecho el gobierno? Y eso me dicen, porque es una responsabilidad del gobierno. Sí, con ese sabotaje, con ese no acompañamiento de la Asamblea, que hay que decirlo. Porque eso, cuando ustedes entrevistan a candidatos, dicen, necesitamos una asamblea que nos acompañe, eso dicen los candidatos, los que están en este momento de candidatos y en esto de precandidatos, y necesitamos una asamblea y créditos. Esa es la salida. Pero dígame, ¿quién le ha presentado una solución estructural al país? La estábamos haciendo en el gobierno. Un resultado de ello es la planta de San Julián, que empieza a producir aceite, y ese aceite es lo que se necesita porque hay un fenómeno de especulación. Entonces, adelante, Enrique. Sí, no, adelante, termine, por favor. Yo le decía en conclusión, entendemos la molestia que en este momento existe. No, estamos haciendo, durante 2 años hemos tomado muchas acciones para garantizar, pero lógicamente se necesita pues un apoyo también y un acompañamiento de las autoridades del legislativo. No, ese es el escenario que tenemos. Y a eso le voy a sumar algo, y le decía, nunca se ha presentado lo que tenemos, que son más de 45 días, un fenómeno que no nos permite descargar el combustible de 6 buques que tenemos en Arica. Entonces, nosotros nos hemos reunido, a ello quiero llegar, Enrique, nos hemos reunido con los sectores, lo estamos haciendo y agradecemos su comprensión. Y estamos haciendo todas las gestiones para que tengamos los siguientes días los volúmenes adicionales, porque se necesitan volúmenes adicionales para levantar las filas, ¿no? Pero tenemos esos factores y reforzándose. Estamos tomando acciones de inmediato, de acciones rápidas, que lógicamente más los bloqueos, más este fenómeno hace que la gente hoy nuestra población esté cansada, esté molesta, esté preocupada y queremos agradecerle también por ello y estamos trabajando, pero necesitamos, Enrique, que todos trabajemos, no solo uno. Bueno, muy valioso lo que usted nos está brindando. Tenemos 2 o 3 minutitos más, viceministra. Ayer se escuchó, y usted nos dice, ¿es correcto o incorrecto? Diputados vinculados al presidente Lucho Arce decían, lo notamos a nuestro presidente cabizbajo. Y yo le pregunto a usted, esta es una frase que se utiliza en términos en los cuarteles, en los colegios militares, ¿cómo está la moral del presidente? Él ha hablado con usted, yo sé que él tiene mucha confianza en usted por el rol que tiene, y él ha dicho, por más que esto se agudice en los bloqueos, yo no voy a renunciar, yo no salgo de acá, yo me quedo aquí con el pueblo boliviano, o él deja un signo de interrogación para evitar más enfrentamiento y yo puedo hacerme a un lado. Un minuto, por favor, viceministra. La garantía de llevar adelante las elecciones generales es terminar la gestión y garantizar la misma para el 17 de agosto y eso lo ratificamos. Quizás es el gobierno más asediado, Enrique, de la historia desde la recuperación de la democracia, porque no tiene un acompañamiento. Hemos enfrentado muchos conflictos, más de 3.000 por año haciendo un promedio y sin asamblea y con sabotaje de económico y político, el presidente ha ido llevando adelante esta gestión y lo vamos a seguir haciendo. Necesitamos garantizar este proceso democrático. Sobre lo que decía, y es importante aclararlo, no, el presidente está muy firme, llevamos adelante las reuniones con distintos sectores, con las federaciones de juntas vecinales, del Alto, con el sector, los otros sectores negros, transporte, bien, con todos ellos y además gestionando. Bien. Enrique, realmente es una gestión 24/7 porque seguimos con el sabotaje. El titular, entonces, con el que me quedo de esto, viceministra Gabriela Alcom, de Comunicación, 2 puntos. El presidente Lucho Arce no se va, se queda y garantiza las elecciones de agosto próximo. ¿Correcto el titular? La selección, correcto el titular, pero le aumento, Enrique, porque las elecciones las garantizamos todos los órganos del Estado en el marco de las competencias. Nosotros cumplimos con lo que tenemos, ¿no? Pero el presidente Lucho Arce no se va. Bien, tengo unos minutos más.
Voy con mi colega Nardi Rodríguez, por favor. Gracias, Enrique. Saludos a la viceministra. Viceministra, como siempre, un gusto tenerla. Usted dice el presidente se queda, pero hay muchos grupos, muchos bloqueos. Usted mismo ha manifestado de que 40 bloqueos estaban activos en nuestro país hasta el mediodía. ¿Qué hacer para evitar que esto siga creciendo? Es decir, ¿qué herramientas tomará el gobierno central para evitar que la situación crezca con los bloqueos, con las protestas que en muchos entenderes o analistas dicen están queriendo que el presidente Arce corte su gestión? Es un grupo y es el levismo el que está buscando evidentemente eso que usted señala y lo hemos manifestado ahora, querida Nardi. Y la policía ha ido despejando muchos puntos de bloqueo a través del diálogo, a través de las conversaciones que se tienen y también cuando amerita se ha hecho el uso de agentes químicos, preservando, le decimos una vez más, la vida de los bolivianos. Nosotros hemos tenido un operativo, Nardi, el 2024, cuando teníamos bloqueada por el mismo objetivo de parte del sector evista, por el mismo objetivo, y hemos levantado el bloqueo sin pérdida de vidas humanas. Eso es importante decirlo. En los operativos que se están llevando adelante, que está a cargo de la policía, precisamente a cargo del Ministerio de Gobierno, tienen ese mismo objetivo. Vamos a cuidar siempre la vida de los bolivianos y vamos a ir trabajando en ese sentido, garantizando pero parece que no dan resultados totales, ¿no, viceministra? Comenzaron pocos bloqueos, todos los días han ido incrementando, la policía está intentando desbloquear, pero aparecen muchos otros bloqueos en nuestro país. Por eso le preguntaba, ¿solo con estos operativos de la policía se va a continuar intentando desarticular a estos grupos? Hemos tenido 24 días de bloqueo, usted recuerde. Los hemos bloqueado. Y hoy existe un operativo a la cabeza del Ministerio de Gobierno y el ministro de Gobierno lo ha mencionado, que le repito también va a estar en minutos. Y vamos a seguir. Hemos tenido en la historia del país conflictos. ¿Y los militares? ¿Podrían salir los militares, viceministra, en caso de ser necesario? Mire, ya lo dijo el ministro de Defensa. Fue claro con relación a este tema, ¿no? Hay un procedimiento para el mismo. Hemos operado en una situación conflictiva. Voy al último reporte que teníamos, octubre del 2024, hace unos meses. Y lo hemos hecho en una coordinación y en un trabajo. Sé que su rol es muy importante en el país en este momento y vamos a esperar la conferencia de prensa del ministro de Gobierno, el señor Ríos. Gracias, viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, muy amable. Que tengamos mejores días en el país. Buenas noches. Buenas noches, Enrique, Nardi, lo propio.